buenas a todos. Bienvenido a la primera feria de CBD de España y a esta primera conferencia o series de conferencias que hay en la World Conference Center. Mi nombre es Massimiliano Salami, vengo de Tenerife. Tengo una empresa que es una asesoría agrícola y nos dedicamos al cultivo del CBD. Asesoramos a pequeños y grandes agricultores en este tipo de cultivar. A lo largo de los años nos hemos encontrado que desde el sector del cannabis se han extrapolado unas leyendas que están afectando de manera de desinformación a los agricultores por parte de empresas o de personas que estén interesadas. Entonces, vengo aquí a explicarle, a limpiar un poquito el tema de las leyendas y de los mitos que hay sobre la cannabicultura. Quizás el que más he oído a través de los chats entre agricultores que me hacen consulta es que cuando suben las temperaturas, los cultivos de CBD tienen un problema porque lo que hacen estas temperaturas es aumentar la concentración de THC. Bueno, esto es una leyenda y la vamos a ir viendo poco a poco ahora. Lo primero es presentarme. Esa foto, ese soy yo en carnavales. No sé cómo se coló esta foto aquí, pero ahí estoy. Soy Massimiliano Salami, conocido en el sector del cannabis como Dr. Grow, y soy diplomado en control biológico, que es mi gran especialización, técnico en gestión de empresa agropecuaria, licenciado en matemática con una suficiencia investigadora, asesor agrícola en cultivos de tal, formador de trabajadores, etcétera, etcétera. Nuestra experiencia ya sobrepasa los 25 años. De hecho, fuimos de los primeros en este sector, tanto en España y los primeros en Canarias. Como les dije, vengo del sector del cannabis tradicional, marihuana recreativa, o como queréis comentarlo, y a lo largo de estos años pues nos hemos reconvertido y hemos pasado al sector del CBD. Soy, como pueden ver ahí, distribuidor de algunas marcas, como en este caso Copper, que son especialistas en control biológico, porque, como les repito, soy especialista en control biológico de las plagas en el cultivo del cannabis, ¿vale? Aparte, breeder del primer banco de semillas de Canarias, que es Vulcania Seed, y fundador de uno de los primeros grow shops de España y el primero de Canarias. Esta situación que estáis viendo ustedes, un cultivo y una frase que dice ¿cómo puede un cultivo de 0,2% THC convertirse en un 0,4%? Es lo que vamos a ver aquí ahora. Porque hablando con productores, sigo oyendo que las altas temperaturas tienen un efecto así, que la nutrición tal, que a las plantas no se les puede abonar, que las plantas no son 0,2, que las plantas son 0,4. Hay un montón de desinformación sobre este sector. Y lo que vamos a darle es una respuesta a esta pregunta al final. Las leyendas de la cannabicultura. Son tres las más importantes, hay más. Pero que nos interesen desde el punto de vista de la producción de cannabinoides son estas: la altitud, la nutrición mineral y las altas temperaturas. Según la leyenda, dicen que estos tres factores influyen negativamente en los cultivos de CBD, positivamente en los cultivos de THC, porque lo que hacen es aumentar esas concentraciones de THC. Lo primero es que hablar de genética, para poder entendernos un poquito. Muy básica. Saber que las concentraciones de cannabinoides vienen expresadas, vienen definidas, gobernadas, como queréis llamarla, o como queréis decirlo, por el código genético. Por lo tanto, entendemos que hay un elemento superior que manda sobre la planta y le dice a la planta qué es lo que tiene que hacer. Dos plantas, aunque sean de la misma genética, tienen expresiones en cuanto hablamos de cannabinoides, o sea, miligramos de cannabinoide por biomasa o porcentaje diferente, porque son dos individuos completamente diferentes. Dos esquejes, en cambio, de la misma planta van a tener exactamente la misma expresión genética. Y la variación que va a haber es simplemente en
¿Qué condiciones van a encontrar? Las condiciones externas. Y por último, saber que solo los factores mutagénicos son los que tienen la capacidad de poder modificar las expresiones del DNA. Por lo tanto, ni los ultravioletas, que siempre se consideran mutagénicos, son mutagénicos para los mamíferos, pero para las plantas no. Y por lo tanto, podemos tener cultivos a 500, 600, 1700 metros y que la planta, bajo ese concepto, exprima exactamente los mismos cannabinoides. Esto es ciencia, es lo primero. Entonces hay investigadores muy profesionales que se están dedicando en estos años a limpiar la ciencia que había hace 20 años. Hace 20 años se hablaba de que efectivamente los ultravioletas subían las concentraciones de cannabinoides. No lo tenían muy claro, pero pensaban de que sí. Pero hace pocos años, el doctor Bugbee de la Universidad de Utah demostró de que no. De que los ultravioletas no influyen en las concentraciones de cannabinoides y sí perjudican al cultivo. Porque los ultravioletas lo que obligan a las plantas a defenderse de esta radiación, y esto lo que hace es sintetizar pigmentos violetas y eso hace que la producción en gramos finales sea menor. Todas las plantas púrpuras que existen en el planeta son menos productoras que las plantas verdes, porque el pigmento violeta, no sintetiza bien, no hace una buena fotosíntesis. Por lo tanto, cultivos en altitudes, que es realmente la diferencia que hay entre 100 y 200 metros, hablando de condiciones ambientales, aparte de las posibles temperaturas y alguna variación de humedad, el gran factor que se diferencia es el ultravioleta. No es lo mismo cultivar a 100 metros, o mejor dicho, no es lo mismo coger sol a 100 metros a nivel del mar que subirse al Teide a 3000 y pico. Está claro que arriba en el Teide, en 15 minutos, estás quemado. Y eso es debido a la radiación ultravioleta principalmente. Bien, sabiendo esto, el señor Bugbee y otra empresa de un banco de semillas bastante famoso demostraron que los ultravioletas no afectan a las concentraciones de THC en los cultivos de CBD. Por lo tanto, primera leyenda que ya la vamos tumbando. Puedes cultivar a 100 metros y a 500 metros que tu planta va a reaccionar de la misma manera. Sobre la fertilización, el doctor Bugbee, si no me equivoco, está haciendo un trabajo, lo estará terminando, donde van a demostrar exactamente lo que yo les voy a decir ahora. Nosotros lo hemos demostrado con unas pocas de analítica, pero bueno, esto es conocimiento de todos los que vienen del sector del cannabis. Todo cultivador sabe que dar más fertilizante a una planta no aumenta la concentración de THC. Y eso lo habrá notado a lo largo de su vida, porque si no podemos aumentar las concentraciones de fertilizante a niveles que puedas llevarlo, pues, como se suele decir, a un 30% de THC. Si es un 30%, porque la planta los puede producir. La fertilización tiene un efecto sobre la producción de biomasa principalmente. Y sí tiene un efecto en lo que son las reacciones metabólicas de las plantas. Pero es insuficiente para poder cambiar la expresión genética que tiene el DNA y que induce a que se produzcan determinadas concentraciones de CBD, de CBG o de lo que fuese. Y por último, la temperatura. Este trabajo que hemos hecho nosotros, hemos recopilado también analítica de planta y verán que prácticamente no hay ninguna diferencia entre un cultivo en un invernadero de plástico o un cultivo al aire libre. Puede que el cultivo en plástico sufra más problemas de estrés y por lo tanto tenga menor concentración de cannabinoides en general. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo es que las temperaturas no suben el THC. Nuestra hipótesis: las temperaturas perjudican al cultivo y no aumentan las concentraciones de THC en los cultivos de cáñamo industrial, marihuana medicinal o recreativa.
Antecedentes. Nosotros llevamos 25 años con la cannabicultura profesional. Interior, exterior. Por lo tanto, digamos que, y sobre todo, mi trabajo ha sido siempre asesorar a los agricultores, ayudar a la gente a montar sus cultivos, etcétera, etcétera. Como fui uno de los primeros, hay que entender que en Canarias, cuando empezamos, pues había menos que nada. Y por lo tanto tuve la oportunidad de poder visitar muchos de los cultivos, tener buena relación con todos estos agricultores y que me invitaran a sus instalaciones día tras día. Y lo que nos dimos cuenta ya en su momento, hace 20 años, que los cultivos de interior, cuando suben las temperaturas, tenían problemas de calidad. Calidad a la hora de fumar mala, es decir, hierba pajullera como la llamamos nosotros. Después hay otro factor. Nosotros en Canarias podemos cultivar todo el año y de hecho tenemos una época que se llaman las campañas de invierno. En estas campañas las condiciones ambientales son muy agradables, las temperaturas no son muy altas y eso nos permite tener menos problemas pues, con insectos, con plagas y tal. Sí es verdad que el cultivo es más corto, son cultivos, plantas normales se convierten en automática y cosechamos en periodos muy cortos de tiempo, pero las calidades son superiores. En la misma planta, el mismo esqueje puesto en abril y cosechado en septiembre, o puesto en septiembre y cosechado en noviembre y diciembre, vamos a conseguir que el de la campaña de invierno sea mucho mejor en todo. En todo. Estoy hablando de exterior o invernadero. ¿Vale? Bien, pues nuestras observaciones básicas son que cuando hay mucho calor, eso es malo para la producción, y cuando hay ambientes agradables, pues es bueno para la producción. Y la ciencia lo que dice que el estrés es antiproductivo en cualquier sistema agronómico. Da igual lo que estés plantando, si es lechuga, pimiento, tomate, marihuana, CBD, cáñamo industrial o lo que fuese. El estrés es malo para las plantas. Entonces, tenemos que entender que ya esto sería información suficiente para decir las temperaturas altas son malas para el cultivo y por lo tanto no tiene por qué aumentar la producción de THC. Efectos de la temperatura sobre el cannabis, porque la temperatura es fundamental. De hecho, cuando suben las temperaturas un poquito y estamos a niveles agradables, estamos hablando de que la planta aumenta su metabolismo, crece más rápido, se hace más frondosa, más verdosa. Cuando ya las temperaturas empiezan a pasarse de los 30, 30 y pico grados de manera más o menos constante, dependiendo del tipo de planta que tenemos, vamos a observar lo que son los espigamientos famosos, el stretching, los cogollos abiertos, al final del cultivo, plantas, gente que haya plantado y que tenga las lámparas muy cercanas, que genera una irradiación calorífica demasiado antes, habrán notado que ese tipo de punta o esa zona, la planta tiende a abrirse, la flor tiende a abrirse. Eso es debido a que la temperatura estimula a la célula al estiramiento, no al crecimiento. Un estiramiento, un espigamiento no es un crecimiento celular, es un estiramiento del tejido que ya hay. Y eso sucede en las ramas, en los tallos, pero en las flores también, en lo que son los palitos, los braquiblastos, que son aquellas estructuras de soporte donde van anclados las brácteas envolventes. Entonces se abre la flor, estaba compacta, pero por las temperaturas se ha ido abriendo. Bien. Por último, si seguimos subiendo esas temperaturas, nos vamos a encontrar un estrés, un freno del metabolismo, aquella gente que haya cultivado en interior o en invernadero de plástico, a lo mejor en el sur de la península, se habrá dado cuenta que llega un momento, situaciones donde las plantas parecen que le falta agua, pero ellas están mustias como nunca. Y realmente hay agua suficiente, pero eso es una situación de alto estrés donde la planta se está defendiendo esa temperatura para poder mantenerse con vida. Y eso lo que hace es frenar el metabolismo de la planta. La planta se cierra en sí, y ahí se queda hasta que haya un cambio metabólico. En cuanto bajen las temperaturas, la actividad de la planta vuelve a normalizarse y la planta vuelve a recobrar su estado normal.
te puede pasar que te las encuentres en esa situación y que les des agua y que no se recupere y que a lo mejor piense de que está enferma, que tiene una enfermedad radicular o que tiene algún tipo de problema. Y no es eso, es simplemente el estrés verdadero. Este tipo de estrés no se suele ver en los cultivos de interior a menos que no estén a 40 y pico grados, ¿vale? Por último, las temperaturas facilitan la volatilización de compuestos. Perdemos terpenos, podemos perder precursores de los cannabinoides, etcétera, etcétera, porque se deshidrata. Vale, aquí hablamos de calor y tenemos que saber lo que significa calor, ¿vale? Es decir, yo mi cultivo ha estado una semana a 37 grados, pero mira cómo está de bueno. Fantástico, claro. ¿Por qué? Porque ha estado en un momento puntual de su ciclo vital a una temperatura extrema. Otra cosa es que tengamos temperaturas diurnas siempre por encima de los 30 grados y temperaturas nocturnas siempre por encima de los 20 grados. La inversión térmica aquí es malísima. Y la inversión térmica, eso hace que la planta esté bajo estrés constante. Pueden aparecer flores machos, se pueden abrir las flores, bla, 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 bla. Podemos tener momentos puntuales de 40 y 50 grados si el día siguiente las temperaturas se vuelven a restablecer. Eso no afecta a nada, es un momento puntual, ¿vale? Pero cuando ya tenemos una continuidad en el tiempo, 2 meses, 1 mes de floración en condiciones de 30 y pico y por la noche 20 y pico, lo que nos vamos a encontrar es que la planta entrará en estrés y pasará estiramiento, crecerá más rápido, pero también necesitará más agua, etcétera, etcétera. Eso es estrés y el estrés frena el metabolismo y al frenar el metabolismo, el último paso que realiza la planta en su metabolismo es la producción de cannabinoides. Antes que eso tiene su supervivencia, antes que eso tiene un montón de cosas más, tiene que producir un montón de metabolitos más. Por lo tanto, ¿por qué en los cultivos de interior, por ejemplo, con 36 grados de temperatura de media diurna, cuando llegamos al final del cultivo nos encontramos plantas de poca calidad? Porque la planta ha tenido que sobrevivir, no producir THC o CBD, no es lo mismo. La supervivencia limita y por lo tanto las condiciones ambientales que generan estrés limita la producción de cannabinoides, no la puede aumentar. Una vaca estresada no da leche. Y lo mismo en el sector de las plantas. En el cannabis antiguamente se hablaba de pinchar, cortar las plantas, meterle clavo, putearla, echarle orina, sacarle la raíz. Y creo que ya a día de hoy nadie hace esas burradas porque algunos las hemos hecho, las hemos probado y lo único que conseguimos es matar a la planta. Pues ahora esas leyendas se están trasladando al cultivo del CBD porque quien está trabajando el CBD muchas veces no son profesionales del sector, son gentes agricultores, tienen desconocimiento y hay por ahí la mano negra que se aprovecha de estas situaciones. En Canarias, aunque estemos a 37 grados, 42 grados en el invernadero, por la noche se pone a 17. Vale, las inversiones térmicas son muy importantes. Yo aquí en Península no lo tengo muy controlado, habrá zonas que las inversiones serán igualmente buenas y zonas donde las inversiones son malas. Eso hace que el cannabis sea un poquito más complicado de cultivar o que dé un poquito más de problemas. Explotaciones, se me coló aquí. Aquí está una imagen de uno de los invernaderos y ahí tenemos temperaturas máximas y mínimas, humedades máximas y mínimas con su inversión térmica. Si se fija tenemos 35 de máxima y tenemos 17 de mínima. Las máximas son diurnas, las mínimas son nocturnas, por supuesto. Este tipo de situaciones, independiente de la humedad que puedan notar ahí en ese momento, este tipo de situaciones son muy deseables. No importa que haya 35 grados de día, siempre y cuando haya 15 grados por la noche. Una inversión de 20 grados, eso al cannabis le viene de perla. No nos olvidemos el origen del cannabis. No es continental, es de alta montaña. En la alta montaña siempre hay inversión térmica y fuerte. Hemos dicho que una de las leyendas, y va relacionado por supuesto con el tema de las temperaturas y tal, es la fertilización.
Ayer mismo vino un señor, un agricultor, y vino a preguntarme, estuvimos hablando y me decía que él solo da agua porque el que le dio la semilla al tal le dijo que no fertilizara porque le subían los niveles de THC. Bueno, nosotros somos grandes fertilizadores, es decir, no tenemos ninguna compasión, ninguna. El fertilizante es un elemento que necesita la planta para producir su biomasa y toda su estructura, y por lo tanto en ningún momento la voy a dejar carente de ese tipo de sustancias. Sí es verdad que no nos pasamos, no somos americanos, no utilizamos ese tipo de filosofía porque ya se darán cuenta de que esa cosa no funciona. Una planta cuando tiene un punto por encima de conductividad, un gramo por planta de fertilizante es más que suficiente. Conductividades de 1,5 o 2, dependiendo de la calidad del agua, es más que suficiente para sacar cosechas importantes. Aumentar lo que puede perjudicar por un efecto de estrés en el suelo, en el sistema radicular, etcétera, etcétera. Vale, nosotros utilizamos fertilización orgánico-mineral, principalmente es mineral, con sus toques necesarios de sustancias orgánicas, sí es verdad que se utilizan estiércoles, compost, etcétera, etcétera. Y después, en base a la analítica, se hace una restitución y sobre eso ya utilizamos una fertilización. Por lo tanto, os estáis dando cuenta de que la fertilización es una fertilización seria. No estamos con un botito o le voy a dar un poquito de agua hoy y mañana no. Para colmo, nuestro método de fertilización suele ser de 2 a 3 veces por semana, en cultivos en tierra y continuo en los cultivos en maceta. Vale. Conductividades no exageradas para no tener problemas, pero normalmente estamos alrededor del 2. 1,8, 2, 2,2, nunca subimos el 2,5 a menos que el agua no sea tan mala que nos obligue por condiciones de cultivo, nos obligue a subir a esos niveles. Aquí está la dosis y la frecuencia. Bueno, para entender después un poquito la tabla, tenemos una frecuencia, una dosis baja, media y alta, menos de 1 gramo por planta, 1 gramo por planta y 1,5 gramos por planta. Las concentraciones dependen exclusivamente de la calidad del agua, no depende ni de la planta, ni del suelo, ni de la genética, no me importa nada, solo de la calidad del agua. Si el agua me permite poder echarle 1,5 de fertilizante, yo se lo echo. Si el agua me permite solo aplicar 1 o 0,8, yo se lo echo, ¿vale? En Canarias dependemos mucho los cultivos de la calidad del agua. Normalmente la calidad suele ser bastante mala, pésima, y por lo tanto trabajamos con conductividades relativamente altas porque el agua es mala y partimos de conductividades relativamente altas, ¿vale? De hecho, yo he trabajado conductividades de 4,5, 4,52 exactamente, cuál es un problema muy serio, no es tomate. La frecuencia, como le dije, mínimo 3 veces por semana, ¿vale? Y el resto de los días que toque pues lleva agua, menos en los cultivos en maceta, que eso es fertilización continua. Esto es otro tema, fertilización orgánica, fertilización mineral, eso se podría organizar otro debate en otro momento, nos da exactamente igual, exactamente igual. Vale, le voy a dar, no tenemos mucho tiempo, prefiero que me hagan preguntas. Aquí están los resultados de 3 variedades que hemos podido cultivar en diferentes sitios en la isla. Y tenemos 3 explotaciones, bueno, hay 6 explotaciones, pero hemos sacado los datos porque es donde teníamos datos reales para poder venir aquí a enseñárselo. Son de estas 3, de la A, la B y la C, donde tenemos 100, 200 y 400 metros de altitud. Hay distintos cultivos, se hicieron CBD, CBG, nos vamos a centrar un poquito más en el CBD, porque es el que nos interesa desde el punto de vista de los THC y tal. Y aquí prácticamente es un resumen del todo. Calor, altitud, el tipo de cultivo, tipología, invernadero, invernadero exterior, cubierta, si era plástico, malla o si era exterior, etc. Resultado de la explotación A, B y C. Ahí los tenemos, 3 variedades con distintos resultados. Si se fijan bien, que porque tenga más temperatura o tenga más altura o que tenga más fertilización, no es mejor que la otra. No hay variación. No hay de 0,2 a 0,4 porque esté a 700 metros o a 400 metros. Ni porque esté a 100 metros la planta no ha dado menos THC ni menos CBD de lo que debería dar.
¿vale? Podéis coger la tabla, la podéis combinar en las fórmulas que como os quiera y siempre os dará como que en este caso da más, pero en el otro da menos, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos, bueno, lo que sí tenemos es garantía de que el THC no queda influenciado ni por los ultravioleta, que ya lo demostró BACB y nosotros a través de las altitudes. En la fertilización, como pueden ver, hay dos tipos de fertilización, fuerte y una más débil. Y por las temperaturas. Los invernaderos de plástico suelen dar problemas de temperaturas bastante elevados, pero si se fijan, hay resultados buenos también ahí. Y donde las condiciones son mejores, nunca vamos a encontrar algo mejor. Donde hay algo bueno, seguramente nos encontraremos también algo malo. En este caso, pues cerca de costa es una zona muy buena para plantar, pero nos encontramos que la calidad de agua no es muy buena y eso nos reduce la fertilización. Y por lo tanto, no existe el sitio perfecto, a menos que no sea un interior, y por lo tanto no podemos afirmar de que el THC, ni el CBD tampoco, ni el CBG aumentan, más bien disminuyen en las diferentes situaciones. Cuando las condiciones ambientales son malas, pésimas, las plantas producen menos calidad. Cuando las condiciones ambientales y externas demás son óptimas, la planta producirá el máximo que le permite su genética. Y una genética con 0,2 jamás podrá producir 0,3. ¿Vale? Conclusión, las temperaturas no parecen incrementar las concentraciones de THC en diferentes variedades testadas. Además de este ensayo se observa que ni la nutrición ni la altitud aumentan las concentraciones. Y yo lo digo desde el principio, pero esto ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque los cannabinoides dependen exclusivamente del código genético y solo una bacteria, un virus, un hongo, tendría la capacidad para poder modificar su código genético tanto como para que pudiese dar ese tipo de expresiones. Pero creo que todavía no se ha encontrado, ni la han hallado, ni no sabemos si existe tampoco. ¿Vale? Por lo tanto, los agricultores lo que tienen que ir es sobre seguro. Utilizar plantas que garanticen ese 0,2. Estas son pequeñas observaciones que además del efecto de la temperatura sobre los cultivos a nivel de los cannabinoides, pero bueno, nos encontramos con más estrés, mayor consumo de agua, mayor incidencia de plagas y enfermedades, enfermedades, bacteriosis y hongos en la misma planta por las altas temperaturas, retraso de floración, inclusive floraciones prematuras en las mismas infraestructuras, en el mismo cultivo, en las mismas condiciones. Así que realmente las temperaturas son malas de cojones para el cultivo y es lo que habría que controlar siempre. Respuesta a nuestra pregunta. ¿Cómo puede un cultivo de 0,2 convertirse en 0,4? Bueno, pues si los cannabinoides dependen del DNA y hemos visto que los factores externos no aumentan dicha concentración, estas plantas no pueden hacerlo. Y por lo tanto aquí pasa algo, ¿no? Pasa algo. Vamos a ver las variaciones. Repito, el cannabis depende de su código genético. ¿Vale? Si las condiciones no son óptimas de cultivo, conseguimos menor producción, no aumenta la producción disminuye. Y cuando hablamos de incremento, es decir, yo tengo una planta, la tengo en las mejores condiciones del mundo, esa planta me podrá dar un poco más. Pero ¿cuánto es ese incremento? ¿Un 3%, 5%, 2,5%? No más. Porque un incremento de 0,2 a 0,4 es un 400%. ¿Y dónde? Eso es absurdo pensarlo. Es como decir que una planta con un 10% de THC la convierto en un 50% porque la cultivo con fertilizante, la tengo en altitud y le estoy dando calor. Todo el mundo conoce el THC, pero cuando hablamos de CBD, la gente se pierde un poco. Es lo mismo, de 0,2, un 20, un 0,4, un 40. 2 veces más, 200% de incremento. Eso no lo hace ni una máquina. Porque un vegetal, por supuesto, ni ningún ser vivo puede tener un incremento de mejora en un 200%. Y si no, se lo preguntan a los grandes corredores de maratona, que van ahí, han pasado, pero no pueden seguir evolucionando mucho más. Los incrementos son pequeños. Por lo tanto, nos encontramos que lo de antes es una
desinformación, de 0,2 a 0,4 no puede ser, no puede haber esos incrementos, que los incrementos solo pueden ser de porcentajes muy pequeños y dependen de la variedad, para colmo. No todas las variedades responden exactamente igual y por lo tanto no todas las variedades tienen un mismo incremento en condiciones ideales y no ideales. Y por último, bueno, como dice aquí, de 0,2 a 0,4 es un incremento del 100% y esto implica una perturbación, ya es que no es un tal, sino es una perturbación de la genética. Es decir, como de repente tus ojos azules se ponen marrones. No, entendemos que la genética gobierna sobre todo. Por último, los ratios de CBD que hay en las plantas actuales van del 1,20 al 1,30. Eso significa que por 1 de THC tienen 20 de CBD o por 1 de THC pueden llegar a un 30. El otro día vi una de 1,50. Le pregunté si tenía la analítica bien, me dijeron que sí. Si las ratios que hay ahora actuales son de 1,20 a 1,30, pensar en 1,50 me parece absurdo. Pero pensar en 1,170 ya es como, venga. Esto es un catálogo de semillas que me llegó y lo estuve mirando, comparando sus analíticas, los ratios que ellos dan y todo el rollo. Y las conclusiones son arriba. Ratio 1,130 y la misma planta también ratio 1,36. Según los valores que ellos daban de THC y CBD. Ratio aquí de 1,250 y la misma planta con más THC y más CBD, ratio de 1,30. Ratio de 1,70 y 1,28. Entendemos que si es la misma planta tiene que tener el mismo ratio. Da igual que haya expresado más THC o más CBD por las condiciones, pero el ratio es el mismo. Esto es para engañar a los agricultores que no tienen ni idea. Así que cuidado, cuando vayas a comprar semillas de CBD, no puede haber una variación de 0,2 a 0,4. Eso no está certificado primero y eso no está estabilizado segundo y eso es un peligro para todos los agricultores. Bien, aquí hay analítica, además la analítica que sale aquí no sale ni con esos valores tampoco, es decir que esto es como un montaje, como muchos de los que hay ahora mismo en el sector. Lo digo porque nosotros fuimos engañados por el mismo montaje. Cuando yo decía que las temperaturas lo que iba a conseguir es que nuestro CBD iba a ser basura, resultó que se dispararon los valores. Cuando llamé al banco de semilla o al breeder, me dijo que la culpa era por el invernadero y me dijo que la culpa era por las temperaturas y me dijo que la culpa era por la nutrición. Pero es que en ese invernadero yo tenía mi planta de toda la vida, con sus analíticas ya hechas y ya sabíamos lo que iba a salir y lo que salió es lo que salió, que mi planta se mantuvo en el 0,2 y la otra planta se fue al 0,5. ¿Qué significa? No me puedes decir, y se lo dije, no me puedes decir eso porque mi planta 0,2 se mantuvo en las mismas condiciones que la tuya en un 0,2. Y con esto, chicos, no tengo más tiempo, prefiero que me hagáis preguntas. Estoy en el stand 138, ¿vale? Pero vamos a aprovechar ahora por si tenéis alguna cuestión. ¿Vale? Gracias. Venga, acá hay dudas a tope ahí. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por la a ti. ponencia. La consulta es la siguiente, si desde el desconocimiento la pregunto, si los ratios son de 1,20 o 1,30, o sea, de cada 1 de THC hay 30 de CBD. Sí. Lo llevamos a ese 1 a 0,2% de THC, el máximo, si tomó 30, son 6, o 5 o 6. Correcto. Bueno, ¿cómo se habla eso con todos los productos que se comercializan? Que se comercializan hoy en día. ¿Te refieres a las flores? En general, digo, en general se ve que es siempre es, el disclosure es menos de 0,2% THC y 10 miligramos de CBD. No vale. sé. Si desvelo lo que sé, seguramente cuando salga ahí me tiran piedra, pero voy a intentar decirte lo que hay.
los ratios son eso, ¿vale? Y tienes que utilizar esos ratios para poder calcular exactamente. De hecho, se utilizan esos ratios para verificar que las analíticas sean correctas. Yo tengo un simple cálculo matemático para tú me das una analítica y sobre la marcha te digo si la tienes bien o no la tienes bien gracias al concepto de los ratios. Muchas veces lo que hacen es cultivar plantas que no son certificadas, una planta como 2 y 2 o algo así, creo haber entendido que tiene un 1% de THC y tiene un 24% de CBD o algo así, o una de estas variedades. Entonces, muchas veces cuelan ese tipo de producto en el mercado, que claramente no es legal. Claramente ese producto no es legal. Entonces, cuando hablamos de flor, la realidad es la que te acabo de decir. Si tiene un 0,2 real, tiene que tener entre un 5 y un 6, y a partir de ahí empezamos a subir. En ratio 1,20 y 1,30, las plantas 1,30 son más deseadas porque claramente te producen más CBD en menor concentración de THC. Pero la enzima que produce estos compuestos va junta. Es decir, ellos siempre va haciendo un poquito de THC y un montón de CBD, un poquito de THC en esas proporciones. ¿Vale? Sí, más, claro. Repregunto Sí. sobre eso. Pero entonces lo que se suele hacer es el 0,2% Sí. es lo que podemos Sí. poner un interrogante. Sí. Pero el CBD no. O sea, es una de dos. O hay menos CBD del que se dice, o hay más THC del que se dice. Correcto. Esa sería mi... Correcto, y te acabas de responder tú mismo. Esa es la respuesta. O hay más por un lado, hay menos por el otro, sí. Yo recomiendo, yo vengo del sector, nosotros producimos flores también, y yo recomiendo que miréis analítica, y de hecho muchas páginas web de gente que vende flor, tiene sus analíticas puestas allí. Si ustedes miráis lo que pone en el catálogo y lo que pone después en el papel de la analítica, no tiene nada que ver. Nada que ver. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, bastante conocimiento. He visto que ha hablado mucho de la calidad del agua, Sí. y que si no está en la calidad perfecta, y me gustaría saber cuál es la calidad perfecta para ti y cómo que contorna acá también Europa el agua alcalina que tienen acá, las estrategias para contornar. Vale. A ver, yo soy hombre de conductividades eléctricas. Sí es verdad que tengo conocimiento del agua que voy a utilizar por una analítica completa, por lo tanto, a ver, tú puedes tener dos aguas con la misma conductividad eléctrica y tener claramente una salinidad o sodicidad también diferente. Entonces, eso es importante, dependiendo del cultivo. Lo primero es siempre hacer una analítica para saber qué elementos hay. Después, yo recomiendo aguas de 0,5, 6, 7 y 8 van muy bien en general, dependiendo de lo que tengan dentro, porque te digo, si es un agua que tiene magnesio tal, fantástico de la vida, pero a lo mejor tiene un agua que de ese 0,8 una gran parte es sodio, y eso es malo. Ya he tenido que lidiar el año pasado con unos cultivos con agua muy sódica, sal, ¿vale? Y te dan bastantes problemas de producción. Después, ¿cómo controlar la alcalinidad? Simplemente acidificando. Normalmente los fertilizantes que utilizamos, ya sea del sector cannabis, ya sea del sector agrícola para el cáñamo, utilizamos fertilizantes con carácter ácido y por lo tanto ellos ya tienen una influencia y posteriormente simplemente regular con pH, ¿vale? Si fuese ácido, pues lo contrario, basificaríamos. Si es verdad que la cantidad de ácido, depende del tipo de agua, ¿vale? Un placer. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas sobre el THC, sobre el CBD, cultivo en maceta, lo que ustedes quieran? Aprovechen porque me voy para Canarias otra vez. Bueno, voy yo de nuevo. Viendo todo tu conocimiento, más desde el lado de cultivar, ¿cuál es tu mirada del rol del CBD actualmente, del rol del CBD en la comercialización y en los futuros años? Bueno, el CBD en España creo que todavía está creciendo. Sí ha habido como una especie de boom hace unos años, pero todavía estamos ahí. De hecho, ahora entran las farmacéuticas con la marihuana medicinal y ellos también meterán CBD, así que yo creo que es un producto
que cada vez va a ser más normalizado en nuestro sector. Tenemos problemas de cultivos en España que están relacionados con cuestiones de las farmacéuticas y tal, pero bueno, eso esperemos o deseamos que se vaya arreglando y que nos vuelvan a dejar plantar. Lo suyo, personalmente, yo creo que deberíamos aumentar los límites de THC. Deberíamos llegar al 1%, tranquilamente. Inclusive podríamos pasarlo. Sigue siendo cáñamo. Aunque te dé un toque, sigue siendo cáñamo y tiene muchísimas propiedades. Es decir, podemos extraer más cannabinoide, porque al final la industria necesita más cannabinoide para alimentar a la gente, ¿no? Todos tomamos CBD, ya sea en forma de aceite, para dormir, para los dolores, yo para el gimnasio, bla, bla, bla. Por lo tanto, cada vez va a haber más y habrá que producir más. Los americanos no tienen capacidad suficiente para producir para los europeos. Así que tendremos que ser los europeos para producirnos para nosotros mismos. ¿No? Yo confío en el sector que seguirá durante muchos años y que se instalará como se ha instalado la marihuana. Igual, de una manera terapéutica. La marihuana es más recreativa, pero bueno, se instalará igual y hablaremos de CBD como si nada, pero en el futuro. ¿Más? Vamos, no me sean tímidos, que somos pocos. ¿Sabe? ¿Has visto algo de eso? Femenina, sí, tiene que haber un estudio, creo que hay un estudio, pero vale. Yo lo que digo es, estamos, a ver, meter sustancias en una planta, una auxina es una hormona o tiene un efecto hormonal en la planta y puede darte los beneficios que tú quieres, pero también darte beneficios que no quieras. Nosotros tenemos experiencia, somos productores de semilla feminizada, por lo tanto tenemos experiencia de hace muchos años con distintos compuestos y tal. Y por ejemplo tenemos una muy mala experiencia y muy famosa en el sector del cannabis con la giberelina. De hecho en nuestro caso salió en una revista hace montones de años en la Cannabis Magazine, se estuvo hablando mucho de este tema. Y éramos referencia nosotros en Canarias y otra referencia aquí en la península de otro chico que también trabajaba algunas hormonas. El hormonarse de fuera para adentro no es una hormona endógena y eso tiene sus peligros en las personas y tiene unas repercusiones, no te digo peligrosas para la planta, pero te puede dar lo que tú buscas, pero también te puede hacer un efecto contrario. Como no se sabe exactamente qué concentraciones hay que manipular para poder constar, yo personalmente no te lo recomiendo. Si tienes... El cannabis es una planta que tiene 50-50, 50% son masculinos y 50% son individuos femeninos. Cuando plantes después prácticamente, lo más probable es que te salgan 7 hembras y 3 machos. Yo no creo que tengamos que utilizar este tipo de sustancia para un simple cultivo. Otra cosa a lo mejor hablamos de, yo qué sé, laboratorio, esos temas aparte. Pero lo que es la aplicación, el trabajo diario, nosotros hemos hecho todo tipo de pruebas, hemos utilizado todo el producto que hay en el mercado y te digo la verdad, llevo muchísimos años que lo hemos simplificado a 2-3 cosas fundamentales y ya está. Los problemas son las plagas, las pérdidas graves te las dan las plagas de las enfermedades, por lo tanto un mantenimiento con fitofortificantes y cosas así va bien y poco más, digamos, ¿vale? Algunas algas, algunas cositas que ya te traen su auxina, giberelina y todo ese rollo. Después empezar a trabajar, hombre, si te interesa, claramente te puedes dedicar el tiempo a ver qué concentraciones. Pero desde un punto de vista práctico, yo soy muy práctico y creo que es no una pérdida de tiempo, pero no es necesario, no es necesario. ¿Bien? ¿Más? Tenemos claro, ¿no?, que el THC no queda influenciado, que la única influencia que tiene es el código genético y que para que eso aumente hay que alterar el código genético. Y eso solo lo puede hacer un mutagénico. Y esos son las bacterias, los hongos, los virus, los viroides, lo que ustedes quieran. Bichitos de eso, ¿vale? Son los únicos. De hecho, en genética, para construir plantas modificadas genéticamente, se utilizan bacterias principalmente, ¿vale?
porque a esa bacteria se le puede introducir el código genético que yo quiero y esa bacteria se lo implanta al vegetal, ¿vale? Una radiación solar a 1500 metros de altitud es insuficiente para que un código genético de una planta mute. Y cuanto menos, de 0,2 a 0,4. Muy importante. Por lo tanto, cuando veis en un catálogo de 0,1 a 0,5, ¿dónde está? Ahí. 0,1 a 0,5 de THC y de 13 a 18, pues claramente ya ese 0,1 a 0,5, nosotros en miles de plantas no hemos encontrado nada que estuviese por debajo del 0,4. No, es que no llega. Tú pones una planta que sea 0,4 y no vas a encontrar un 0,2. ¿Vale? A menos que no esté mal hecha. Y entre miles y miles y miles de plantas. Por lo tanto, 0,2 solo, exclusivamente las plantas certificadas. Porque están diseñadas para que salgan así. Y punto. Si no es certificado, el 0,2 no es garantía. Y eso es garantía de Guardia Civil o de lo que sea. ¿Vale? Más cositas, que nos queda nada. Que me voy a Tenerife. Vamos, anímense, coño. Venga, tú, pregunta, joder. Venga, me alegro. ¿Alguna duda, no sé, sobre lo que ustedes querráis, de verdad? Bueno, esto es un cacharro que es para recoger agua. Una finca, un huequito, pones un cacharro y sabes cuánta agua estás regando. Después lo puedes medir, de ahí se saca el agua para hacer las analíticas. Hay gente que le pone un vasito y nosotros pues pusimos un cacharro grande porque quedaba, bueno. Muy bien. Del lavado. Sí, creo que ya. Este soy yo en carnavales, ¿eh? Un poco de risa, hombre, venga, un poco de risa. Venga, la dejo ahí para que tal. Lavado de raíces, eso es muy bien, que si sube el THC, que si lo baja, que si la planta sabe mejor, que si la planta no sé qué, que si hay que hacerlo, que no hay que hacerlo, que hay que echarle un fin de floración específico, que tiene no sé qué y tiene no sé cuánto. En la agricultura, vamos a hablar con propiedad, en la agricultura sin suelo, en maceta, se utiliza el lavado al final del cultivo porque el pobre agricultor tiene que reutilizar el sustrato. Y el mejor momento para meter un lavado es al final del cultivo. Entonces, muchas veces lo que hacen es empiezan a lavar una semana antes o 10 días antes, van echando agua para lavar la plancha de coco, la lana de roca, la maceta, porque van a tener que volver a plantar. Y por lo tanto hay que lavarlo. Bien. En la agricultura profesional no hay ningún indicio ni hay ciencia que avale que un lavado al final del cultivo mejore la calidad organoléptica del fruto. No lo hay. Y si no, aquí tenemos uno de los mayores productores de hortalizas de Canarias, se lo podéis preguntar a él. Eso no funciona así. El lavado de raíces se utiliza para reutilizar el sustrato porque tienes un bloqueo, porque me tengo que ir, porque tenemos un bloqueo. Por lo tanto, lavar las raíces, el único problema que te puede generar es una infección. No mejora la calidad de la planta. Una planta que ha absorbido plomo no lo va a excretar porque no tiene aparato excretor. Y por lo tanto, déjense de darle agua así a la planta que no tiene ningún sentido. El sentido que tiene es que al final del cultivo no hace falta que sigas abonando. Eso sí, le metes agua porque no te quieres gastar dinero en el fertilizante, pero no porque eso va a mejorar la calidad organoléptica de dicha planta. No, y creo que el doctor Bugbee ya lo demostró. Hay alguien que ya lo demostró en Estados Unidos, o hay ya informes científicos que dicen que no lo mejora. No hay ninguna relación. ¿Cuál es el interés? Que compres producto para final de cultivo. Es una leyenda que ha ido engordando, creciendo, creciendo, creciendo y que todo el mundo acepta. Y que todo el mundo da por hecho. Que dentro de los grow lo sigo oyendo. Nosotros nunca ha tenido sentido, por lo tanto es una práctica que nunca la hemos hecho. Se hace para eliminar lo que son las sales y esa es la función de los lavados.
Chicos, me tengo que ir, lo siento. Están 138. Gracias. Gracias a todos.